Amados hermanos en Cristo, hoy, a través de este mensaje cuyo título es No dudar ni fluctuar, hablaremos de los deberes que cada uno debe realizar en su respectivo cargo o puesto en la iglesia y de las áreas en las que nunca deberá fluctuar en su vida de fe. Primero, hablaremos un poco del contexto del pasaje bíblico de hoy. La segunda generación de israelitas que salió de Egipto siguieron las enseñanzas de Moisés y conquistaron la tierra de Canaán con Josué como líder. Luego que muriera la generación liderada por Moisés, sus descendientes vivieron relativamente un periodo de paz en Canaán. Sin embargo, cuando violaron la palabra de Dios adorando ídolos, Dios se alejó de ellos. Por su desobediencia, fueron atacados y derrotados por pueblos hostiles vecinos. Cada vez que esto sucedía, los israelitas se arrepentían y clamaban a Dios pidiendo su ayuda. Y este Dios de amor los perdonaba, designaba un juez para gobernarlos, los ayudaba en sus batallas y les traía paz. No obstante, precisamente en esos periodos de paz, el pueblo tontamente volvía a pecar, trayendo pruebas y aflicciones sobre toda la nación. El pasaje bíblico de hoy narra el episodio en el que los israelitas clamaron a Dios luego que los madianitas los habían oprimido por 7 años. Dios nombró a Gedeón como juez de Israel y los liberó de los madianitas. Mientras Gedeón rigió la nación por 40 años, el pueblo tuvo paz. Por esta razón, los israelitas le pidieron a Gedeón que su hijo continuara reinando como rey de la nación. Como Gedeón no tenía ninguna misión por el poder, rechazó tajantemente la propuesta y dijo en Jueces capítulo 8, verso 23 lo siguiente: Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Sin embargo, luego de su muerte, el hijo que tuvo Gedeón con su concubina, Abimelec, llevado por su codicia, tramó una perversa conspiración para ocupar el trono. Se ganó el apoyo de la población de Siquem, ciudad donde había nacido su madre. Allí contrató a unos mercenarios y vagabundos, y con ellos fue al pueblo de su padre y mató a sus 70 hermanos. Afortunadamente, Jotam, el menor de los hermanos, se escondió y escapó de la matanza. Al enterarse que Abimelec se había proclamado rey, Jotam se indignó de tal manera que subió a la cumbre del monte Gerizim y a grito abierto le dijo al pueblo de Siquem la siguiente metáfora que se menciona en el pasaje bíblico de hoy. Cito: Cierta vez los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara. El olivo, la higuera y la vid rehusaron. No obstante, el pequeño arbusto de la zarza deseaba ser rey. En el fondo, esa mata espinosa era arrogante. El olivo, la higuera y la vid consideraron sus deberes para con Dios y para con el pueblo, más importantes que ocupar el trono real. Así que no dudaron en rehusar. Estos 3 árboles daban buen fruto. Si pudiéramos categorizar a los árboles en buenos y malos, podríamos afirmar que esos 3 árboles eran buenos. Sin embargo, la zarza amenazó a los otros árboles diciendo: Si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Esta metáfora o parábola daba a entender el hecho de que Gedeón y sus hijos no codiciaron el trono real, mientras que Abimelec, el hijo de la sierva, sí lo hizo. No es de extrañar entonces la retribución que Abimelec recibió como pago de esa traición. El pueblo de Siquem, quienes habían entronizado a Abimelec como rey, fue arrasado por el mismo Abimelec. Buscando su provecho y ventaja, ambos, Abimelec y el pueblo de Siquem, se unieron por un tiempo y luego se destruyeron el uno al otro. Al final, Abimelec tuvo una muerte terrible. Hermanos, cada uno tiene ciertos deberes de acuerdo a su cargo o posición. Si fluctúa y se desvía en el cumplimiento de sus responsabilidades, eso le traerá consecuencias. Por ejemplo, en la familia tenemos responsabilidades o roles en tanto padres, hijos, esposos o esposas. Asimismo, en el colegio, centros de trabajo o en la misma sociedad o comunidad, tenemos deberes como parte de esos grupos sociales. Los padres tienen el deber de apoyar y proveer a sus hijos apropiadamente, tal como dice el Salmo capítulo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, sus hijos son almas que les son confiadas brevemente bajo su cuidado. Por eso, Efesios capítulo 6, verso 4 nos aconseja: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Es decir, no deberá reprender a sus hijos con odio, sino más bien corregirlos e instruirlos con bondad y amor de acuerdo a la palabra. Los hijos, igualmente, deberán respetar y obedecer a sus padres, tal como enfatiza Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De igual manera, los esposos tienen la responsabilidad de proteger a su familia y amar a su esposa. Esto lo hallamos en Efesios capítulo 5, verso 25, que dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, deberá valorar y amar a su esposa como a sí mismo. Al hacerlo, no entristecerá a su cónyuge, tampoco perderán fácilmente la paciencia ni serán violentos con ella. Y las mujeres tienen el deber de servir y obedecer a sus maridos y de cuidar a su familia, tal como leemos en Efesios capítulo 5 versos del 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La Biblia también habla de la forma en la que debemos servir a nuestros superiores. Efesios capítulo 6 versos del 5 al 7 nos lo dice. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Así que, sea en su centro de trabajo o en la iglesia, en tanto servidor, deberá cumplir con su responsabilidad, seguir el orden y servir a los que ocupan algún cargo de autoridad como si sirvieran al Señor. Igualmente, en el verso 9 se menciona la responsabilidad de los que están en algún puesto directivo y dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Además, tal como nos recuerda Colosenses capítulo 4, verso 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por más que ocupe un cargo de autoridad, no deberá menospreciar ni amenazar a los que están bajo su potestad. Así que, cada uno debe cumplir con sus responsabilidades en su respectivo puesto o rol. Sin embargo, lo más importante es hacerlo para el Señor, esto es, de acuerdo a la palabra. Es decir, si sus padres, cónyuge o alguien más le pide hacer algo en contra de la palabra, no deberá comprometer sus principios de fe creyendo que así va a mantener la paz. Por eso, Gálatas capítulo 5, verso 24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No obstante, en tanto no se le pida hacer algo en contra de la palabra, no deberá dudar en obedecer y seguir el orden de autoridad. Como cristianos, igualmente, tenemos deberes y responsabilidades importantes que cumplir relacionadas con el título, cargo o puesto que ocupe en la iglesia. En primer lugar, hablemos del deber de los pastores. Los pastores tienen la responsabilidad de enseñar a los hermanos a amar a Dios, a despojarse de todo pecado y maldad, a vivir por la palabra de Dios y a llevar una vida en victoria en este mundo, con la esperanza viva por ir al cielo. Este es el deber de todo pastor. Los hermanos laicos, es decir, los miembros regulares que asisten a la iglesia, tienen la obligación de obedecer la palabra de Dios, limpiar su corazón y cambiar su estilo de vida, y ser fieles en toda la casa de Dios. Así, tendrán la seguridad de ser salvos y podrán llegar a la mejor morada en el cielo. Sin embargo, si el pastor no guía al rebaño a aguas tranquilas y a pastos verdes, esto es, si no cumple bien su labor de pastor, causará un grave problema a la iglesia y a la congregación. Los profetas y reyes en el Antiguo Testamento y los escribas y fariseos en el Nuevo Testamento, quienes eran el equivalente a lo que hoy llamamos pastores, tenían gran influencia en el pueblo. Hubo algunos reyes que desobedecieron la palabra de Dios, llevando a la nación al pecado, y otros profetas, también con palabras engañosas, hicieron que el pueblo pecara. El rey Acab, que se menciona en el capítulo 22 de Primera de Reyes, es el típico ejemplo de esto. Producto de la idolatría de él y de su esposa, toda la nación padeció por 3 años y medio de sequía, hambruna y de los ataques de los arameos. Llevado por su necedad y maldad, el rey se dejó llevar por la predicción de falsos profetas para ir a la guerra y enfrentó una muerte terrible.
Por estar cerca de este rey inicuo, Josafat casi muere en la batalla. Por creer en las falsas profecías de estos falsos videntes, ambos reyes fueron derrotados en la batalla. En el tiempo del Señor Jesús, habían muchos que pretendían ser santos, pero hacían lo malo. Pervirtieron sus responsabilidades y corrompieron sus títulos y posición, porque en el fondo, consumidos por la codicia y la soberbia, ambicionaban regir sobre el pueblo. No reconocieron al Señor como el Mesías anhelado. Creyeron que amenazaba su posición de autoridad, así que procuraron matarlo para que el pueblo no lo siguiera. Por eso, el Señor les dice en Lucas capítulo 6, verso 39 lo siguiente: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Los pastores deben tener en cuenta que si no cumplen con sus responsabilidades, provocarán serios problemas y dolor a la congregación, a la iglesia y a ellos mismos. Por eso, deberán desechar de su corazón cualquier tipo de tentación que los haga cambiar. Los pastores son responsables de guiar al rebaño a la vida eterna, que es lo más importante. Si no cumplen a cabalidad sus deberes, causarán graves problemas. Deberán apartarse de todo pecado y mantenerse santos, honestos e íntegros. En la medida en que tengan comunión con Dios, podrán compartir la voluntad de Dios con la iglesia. Con el poder de Dios, orarán para que Dios sane y bendiga a la congregación. Tal como menciona Hechos capítulo 6, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles de la iglesia primitiva designaron a diáconos quienes estuvieran a cargo de la parte administrativa y financiera de la iglesia. No obstante, si el pastor, en contra de la voluntad de Dios y llevado por su codicia, usa el dinero de la iglesia con fines personales o deja de orar, estará poniendo en duda su puesto como pastor y no cumpliendo con su responsabilidad. Tal como Pablo confesó en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los pastores siempre deberán autodisciplinarse, hacer morir su ego y hacer solo la voluntad de Dios. Sin embargo, mientras no cometan actos engañosos ni enseñen algo que vaya en contra de la palabra, los miembros de la iglesia no deberán juzgarlos. Como son siervos de Dios y del Señor, Dios les pedirá cuentas de sus actos a ellos. Al igual que en la relación entre una esposa y su esposo, incluso si un pastor parece equivocarse, los miembros de la iglesia deberán encomendar todo a Dios en oración y dejar que Dios resuelva la situación. Pero, si algunos miembros forman un grupo para hacer sus demandas o para remover al pastor de su posición, eso estará fuera de sus funciones y prerrogativas. Eso será dudar del pastor y será un acto de soberbia ante Dios. Además, para desempeñar sin cambiar su cargo y responsabilidades en la iglesia, hay algo importante que debe tener en cuenta. Deberá apreciar a cada miembro sin importar de dónde venga. Incluso si se le ha asignado una labor o ministerio importante, no deberá ignorar a los demás hermanos. Tampoco deberá envidiar el puesto o cargo de otros ni menospreciar el suyo. Tal como recalca 1 Corintios capítulo 12, versos del 12 al 13, todos los miembros de la iglesia conforman un solo cuerpo. Entre los miembros de su cuerpo, ¿cuál considera el más importante? No podemos decir cuál es el más significativo de todos. Cada miembro cumple un diferente rol o papel. De ahí que todos son importantes. Si uno de ellos falta, su cuerpo no funcionará de manera apropiada ni completa. Es lo mismo en la iglesia. Si las sugieres que están bien arregladas y llevan un bonito atuendo, ven a los hermanos voluntarios que limpian los baños con ropa de trabajo y piensan que su labor no es importante, es porque son arrogantes y soberbias. Por otra parte, si los que realizan labores que no son vistas por lo demás sienten celos de los que forman parte del coro porque toda la congregación los ve y consideran su servicio menos importante, tampoco será correcto para Dios. Les digo algo. Gracias a los hermanos que prestan servicio voluntario en la iglesia, todos ustedes pueden adorar a Dios cómodamente. Los animo a que siempre recuerden que, sea cual fuere su labor o responsabilidad o cargo en la iglesia, lo más significativo no es si los demás lo ven o no lo ven. Ahora bien, si envidia el cargo o puesto de otro y, por eso, pierde su entusiasmo en el servicio, eso también será fluctuar en su servicio a Dios. Más aún, si menosprecia, no valora o abandona la responsabilidad que Dios le ha asignado, esgrimiendo pretextos y excusas, eso será una falta grave ante Dios. El capítulo 25 de Mateo narra el pasaje en el que,
Al siervo que recibió un talento, su señor lo reprendió severamente, porque solo había guardado el talento y no lo había usado. El señor mandó que lo echaran a las tinieblas de afuera, es decir, no será salvo. Hermanos, si ha descuidado o abandonado sus responsabilidades en su servicio a Dios porque ha tenido malos entendidos con otros, o porque ha sentido que es mucha carga para usted o ha estado muy ocupado en sus asuntos personales, deberá arrepentirse. Escuche bien esto. Todo lo que hagan para Dios y por Dios, háganlo sin fluctuar, con gozo y con amor a Dios, para que el Todopoderoso lo elogie y lleguen a ser justos y rectos ante Él. Si tiene esta clase de corazón, apreciará y valorará a cada miembro que forma parte de este cuerpo, que es la Iglesia. Así, no herirá el corazón de ninguno. Al considerar los deberes de los demás tan valiosos como el suyo y al llevar a cabo sus responsabilidades en su respectivo cargo o puesto, eso mostrará un amor desinteresado. Debe ser imparcial en el desempeño de su labor y darse cuenta de la importancia de su cargo, esforzándose al máximo por cumplirlo a la perfección. Al desempeñar esas funciones con fidelidad, espero que el Señor lo elogie tal como lo hizo con el buen siervo, en el verso 21 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Hermanos, finalmente, recordemos las áreas espirituales en las que jamás deberá cambiar. Primero, no deberá cejar en su empeño ni cambiar hasta llegar a estar firme en la roca de la fe. En Mateo, capítulo 7, versos del 24 a 25, leemos: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí, roca representa al Señor Jesucristo. En otras palabras, pararse firme en la roca de la fe es lo mismo que estar firme en Jesucristo, esto es, en la misma verdad. Una vez que llegue a ese nivel, no perderá la fe en ninguna clase de prueba, circunstancia ni tentación que se le presente. Estará literalmente en el espacio vallado de seguridad de su salvación. Sin embargo, antes de llegar a este nivel de fe, algunos podrán fluctuar o cambiar. Constantemente perderán la llenura del Espíritu. Por un tiempo, servirán con gozo en la iglesia y luego desaparecerán. Darán la impresión de estar firmes en su fe. No obstante, en un instante cambiarán. Los que no están firmes en la roca de la fe dudarán y cambiarán de acuerdo a las circunstancias. Tal vez se pregunte, ¿cómo se puede llegar a ese nivel de fe en el que no se cambia? Tal como señala Romanos capítulo 12, verso 3, la fe espiritual viene de Dios. Dependiendo de la medida en la que su corazón refleje el corazón de Dios Padre y del Señor, Dios le dará una medida de fe. En el grado que llene su corazón con la verdad, su fe crecerá más y así llegará a la roca de la fe. Incluso si todavía no ha llegado a ese nivel, si ora constantemente y se esfuerza por vivir por la palabra, su medida de fe aumentará. Así que, aun si ahora su nivel de fe no es mayor, no se desanime, persista y lo logrará. Incluso luego de haber llegado a la roca de la fe, deberá esforzarse por continuar creciendo. El objetivo de crecer en su medida de fe es asemejarse al Señor, tal como señala Efesios capítulo 4, verso 13. Por eso, no deberá fluctuar hasta alcanzar la medida completa de fe. Segundo, nunca deje de orar. No deberá cambiar su hábito de orar. Más bien, haga de la oración un estilo de vida diaria. Hay quienes oran si están contentos y llenos del Espíritu, pero si están cansados o tristes, dejan de hacerlo. Otros dejan de orar cuando todo les va bien, pero reasumen la oración en tiempos de prueba. Si fluctúa de esa manera, esto es, si no ora diariamente o deja de hacerlo, estará levantando un muro de pecado por no orar sin cesar. Y si en algún momento ora para salir de una dificultad, Dios le responderá solo cuando haya derribado ese muro de pecado. Por eso, le tomará más tiempo recibir la respuesta. Los que han mantenido este hábito de orar sin importar las circunstancias, incluso si no han orado por una petición específica por mucho tiempo, debido a su constancia en la oración y por las oraciones que han acumulado, Dios le podrá responder rápidamente. Tercero, no deberá fluctuar en su amor y fidelidad a Dios. Dios, día a día, nos muestra su indeclinable amor y nunca se da por vencido con nosotros. En la Biblia hay numerosos pasajes que nos ilustran de su amor. Dios, en su amor, entregó, sin dudar, a su único Hijo por nuestros pecados y nos envió al Espíritu Santo y a sus ángeles para que nos protejan. Si es consciente de este amor, no deberá fluctuar en su amor a Dios. Más bien, ese amor deberá crecer con el paso del tiempo.
Si su amor por Dios no cambia, siempre saldrá victorioso por fe en cualquier situación. Sin embargo, los que carecen de ese amor por Dios se desalentarán rápidamente, perderán su pasión y entusiasmo y se desanimarán por cualquier dificultad, por pequeña que sea. Estarán contentos si Dios responde sus peticiones. No obstante, se quejarán o murmurarán si enfrentan algún problema. Hermanos, examinen si su amor por Dios se ha enfriado o ha cambiado. De ser así, les pido que recobren su primer amor por Dios y lleguen a cultivar esa clase de amor inmutable que no cambia. Aquí termino. Amados hermanos, por último, no deberá fluctuar en su fidelidad sirviendo en la iglesia, sea en un ministerio o en una labor de apoyo voluntario. Recuerde que, aún en medio de persecuciones y adversidades, los discípulos del Señor permanecieron fieles sirviendo con gozo y gratitud. No dudaron ni aun al entregar sus vidas como mártires del Señor. Ahora bien, nadie está obligado a servir en la iglesia. Compartir el Evangelio, es decir, evangelizar, el servicio voluntario y su fidelidad en la congregación es una expresión de gratitud por el amor de Dios y del anhelo por retribuir, al menos, algo de ese inmenso amor. Sin embargo, en la medida en que su amor y gratitud por Dios se enfríen, o si pierde su entusiasmo por cualquier otra razón y cambia por tener un corazón egoísta, su fidelidad y pasión por servir disminuirán. Si su corazón fluctúa de esa manera, se desanimará si su esfuerzo en el servicio no es reconocido. Sea en un ministerio de servicio o de apoyo voluntario, deberá hacerlo sin perder de vista que eso le ayudará a limpiar su corazón, es decir, a su santificación. No obstante, si lo que hace lo hace para el ojo del hombre y no para Dios, se enfocará más en su fidelidad externa. Reitero, todo lo que haga, hágalo pensando en Dios y esfuércese sin fluctuar, sirviendo con fidelidad y pasión. Al hacerlo, Dios, de seguro, le retribuirá con bendiciones y recompensas. Hasta aquí, he mencionado que, sea en su familia, centro de trabajo o en la iglesia, deberá cumplir con sus responsabilidades en el cargo o ministerio que desempeñe con fidelidad y sin cambiar. Si fluctúa y cambia, se interrumpirá el orden en la iglesia y las cosas saldrán mal. Tal vez piense que debe hacer algo extraordinario para llegar a ser justo. Sin embargo, si tiene en cuenta lo que hemos compartido en este mensaje, no le parecerá difícil. No obstante, si no es fiel en lo que ahora hace, Dios no lo usará ni será reconocido por los demás. Los que son justos y honestos serán elogiados por su familia, vecinos, amigos y colegas, emanarán el aroma de Cristo en sus acciones y edificarán a quienes estén cerca de ellos. Los desafío a que, de ahora en adelante, valoren su servicio y cargo en la iglesia como muy valiosos para el Señor y se esfuercen al máximo por cumplirlos sin cambiar. Hoy también hemos hablado de las 4 áreas espirituales en las que jamás deberá fluctuar. Nunca fluctúe en su empeño por crecer en su medida de fe, en orar sin cesar, ni en mostrar su amor y fidelidad a Dios. Más bien, esfuércese por correr la carrera de la fe con más entusiasmo y pasión, tal como menciona el Salmo 112, verso 6, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Oro en el nombre del Señor para que Dios lo bendiga y llegue a ser ese hijo justo que el Padre anhela, a quien el mal no venza y que siempre será recordado en el cielo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral,
artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.